queden para el invitado. Bueno, es un gran placer estar aquí esta noche con este formato que es novedoso en el festival. Esto de alguna manera, lo estábamos comentando, lo hacía Cary Grant al final de sus últimos años, este tipo de encuentros con el público, y a nosotros nos seduce muchísimo que esto cuaje y podamos tener más encuentros de este tipo. Porque, como todos conocéis, uno de los objetivos del festival es que la relación entre el público y los cineastas, y los actores, y los guionistas, los directores, sea muy próxima, porque eso es lo que, de algún modo, da sentido a la existencia de festivales como este. Ver películas se pueden ver en el cine a lo largo de todo el año, y se deben ver en el cine, además, a lo largo de todo el año. Pero tener la ocasión de tener con nosotros a un invitado, a un director, decía, a un actor, como en este caso, que nos pueda contar interioridades del rodaje, que nos pueda contar cómo ha desembarcado en todo esto, que nos pueda ayudar a salir de la sala más enriquecidos, en tanto en cuanto, perdón, estas luces a lo mejor serían convenientes, ¿no? Porque nos vamos a ver todos luego, y es mejor que nos veamos las caras. Si se pueden encender las luces del patio de butacas, estupendo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues estaba diciendo que lo interesante de este tipo de encuentros es salir más enriquecidos, es salir llevándose algo a casa, conociendo algo más de todo aquello que nos seduce, que nos interesa, pero a lo que en raras ocasiones tenemos acceso. Bueno, pues en ese sentido estamos en uno de los puntos, de mis puntos concretamente favoritos, de esta 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Valencia, Cinema Jove. Como todos conocéis, y por ello estáis aquí, en esta ocasión, como se cumplen 20 años del Premio Un Futuro de Cine, otorgamos 2 premios Un Futuro de Cine para celebrarlo. Uno es para Michel Jenner, que estará a finales de la semana con nosotros, hacia el jueves, llegará a Valencia, y el otro es para José Mota. Bueno, esto pensaba decirlo de otra manera, pero como ya sabéis, para quienes es mejor que haya salido así. ¿Por qué José Mota? Pues José Mota porque nosotros insistimos mucho en que el premio se concede a actores o actrices cuya irrupción en el mundo del cine es reciente, y por lo tanto tienen pocas películas todavía en su filmografía, y sin embargo ya nos han impresionado muchísimo con sus interpretaciones, por su solidez, por la construcción del personaje, por la capacidad emotiva. Pues en el caso de esta noche yo creo que reúne las 3 cosas que he dicho bien a las claras, y es una de las ocasiones más felices. A lo mejor, porque algunos periodistas nos han preguntado, bueno, pero José Mota no es un descubrimiento. No, en absoluto. José Mota es una persona de un talento descomunal que ya nos ha impresionado mucho con su trabajo televisivo. Es una persona que lleva muchos años en televisión y en otros medios también, y que, si bien le veníamos admirando ya en esa faceta, ahora se nos revela además como un extraordinario actor de cine. Hemos comprobado ahora en la proyección de La Chispa de la Vida, uno de cuyos productores, Chimo Pérez, está con nosotros esta noche, y le agradezco mucho su presencia y la ayuda para que José Mota esté con nosotros, porque él nos presentó en Berlín, y se lo agradezco de corazón y públicamente, y pido un aplauso para él porque es un gran productor. Esto es para tu corte, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Entiendo que este es mi sillón. Cuando te has quedado tú ahí al lado has dicho, pasa que yo no me muevo. Claro, claro. Bien. Ya sabes. Bien. Estupendo. Bueno, pues... Esto invita un poquito a... ¿No? A operación siesta delante de público. No, es que, y de hecho os diré una cosa, cada vez que uno se duerme y le ve a alguien, es como que te da codazo y haces, dice, te estás durmiendo, y dice, ¿qué vas a estar durmiendo, coño? No gusta, porque te pillan en un renuncio. Es como cuando estás, con todo el respeto del mundo, en el servicio y el cierre no funciona, y entonces estás de aquí y estás tirando con la pierna,
pero hay un momento en que, claro, no vas a estar constantemente tirando lo que es operación pierna, porque eso cansa y tienes que estar o en el ajo o en la tajada, es decir, en los dos sitios no se puede. Entonces, tiras de relax y haces así un momento, aprovechando para ocuparte de otras labores, y entonces abre alguien y antes de abrir, ¡plas! A velocidad de la luz, superior incluso de los electrones estos que están probando ahora que han superado la velocidad de la luz, la pierna llega antes. Y se oye, ¡ey! De tu upau, que es la comunicación más breve entre dos seres humanos. Ocupó. Y además, cambias la voz porque no quieres ser reconocido. ¿Por qué? Porque luego vas por la calle y te dicen, ahí va ese que estaba haciendo sus necesidades. Y no te gusta porque tú no perteneces. Bueno, hay cierto parentesco entre esto que estoy diciendo y el dormirse. El dormirse es un renuncio del control de ti mismo. Entonces te pillan de aquí, te dan, de que no me estaba durmiendo, hombre, simplemente estaba pensando profundamente. Es como esto, pero es verdad, ¿no? Es la comunicación más corta entre dos seres humanos se produce en el servicio de hombres. Porque en el servicio de mujeres, como van de dos en dos, hablan de muchas cosas. Es distinto, se produce otra relación. No sé por qué a las mujeres les gusta ir de dos en dos al baño, os lo juro que no lo he entendido. Mientras una está en su faena, la otra aplaude, no lo sé. Es que yo no lo he entendido esto nunca, pero van de dos en dos. Perdón, sujeta la puerta, bien, bravo. O sea, quedamos por entendido que el cerrojo también falla en los servicios de mujeres. Bien, estupendo, pero sí, no sé, es que dos hombres en el baño es chocante, mosqueante y... Sí, es una sociedad machista, entonces, porque hay veces que a lo mejor estás en medio de una conversación con un amigo y dices, perdóname, me voy al baño, ¿te importa venir? Y el amigo, ¿cómo? Que si te importa venir un momentito que charlemos... no, ve y ya si eso ya cuando salgas ya se dice. La mujer es distinto, se dan por invitadas ellas mismas, ¿no? Se produce otra química, es que somos distintos, diferentes, ni mejor ni peor, distintos, gracias a Dios, claro. Efectivamente, esas cosas ocurren en los baños. Y os voy a contar la anécdota que le ocurrió a un amigo mío en un baño público. Entró por las necesidades rápido y entonces tenía un cordoncito, es como una casita de estas prefabricadas, cordoncito y una cadena, no miró bien, una cadena de arriba del techo alta a la que no miró el fin. Entonces entró y cuando estaba haciendo sus necesidades, una grúa se llevó la cajita y entonces quedó vendido públicamente. Os puedo decir que esto es gracioso, pero no por ello es cierto. Me lo acabo de inventar para dar un poco de sal a la cosa, que no pasa nada, que también hay que improvisar y dar un poquito, pues si solo te ciñes a la realidad, pues llega a su fin la historia. Y no quisiera yo. Señora, ¿iba a preguntarme algo? Mira la señora de gafas. No iba a preguntar nada, por eso me parecía a mí, que no iba a preguntar nada. Pues quería cerciorarme de que así era. Es que a veces se me pasan cosas por la cabeza y yo no sé si son reales o no. Bien, pues tuyo soy. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Como hay huecos, y luego, ¿cuánta gente ha estado en la proyección? Por favor, que levante la mano, si no os importa. Entonces no me quiero repetir en chiste. Y si voy a decir, por favor, ocupar los huecos moviéndoos para que no se note y tal. No lo voy a decir. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Estupendo. Bueno, pues un poco el objeto de este encuentro es hablar un poquito de cine. Es algo un poco raro en un festival de este tipo, pero nos gusta hablar de cine y con la suerte de tener a José Mota con nosotros esta noche, yo creo que por empezar por algún lado y evitando lo que ya has contado, ¿no? Porque dado que muchas de las personas estaban allí, a lo mejor podemos seguir a partir del momento en que Andrés Vicente Gómez te llama. Sí, como yo soy un hombre prevenido, el hombre prevenido vale por dos, me he traído un temporizador, que esto presionas y la gente se olvida de lo que has contado 2 horas antes. Entonces voy a hacer así. Y no sé por qué extraña razón, cuando vuelva a contar lo mismo,
vais a tener una sensación de déjà vu, como que ya lo habéis vivido, pero no le deis importancia. Esas son cosas que vienen pasando. Es la misma calor que hace que las neuronas... ¿Me entiendo qué decir? Hay una reacción química, fisiológica en la cabeza que te hace creer que yo he contado lo mismo 2 horas antes. Que es verdad, pero no por ello es cierto. No, romper, hombre, romper. Muchas gracias, querido público, por esos espontáneos aplausos que yo no esperaba y que han salido vosotros mismos. Me estabas preguntando... Sí, el tema es José Mota lleva su vida normal con sus programas de televisión, sí. Y un día recibe una llamada de un número desconocido. Yo, la verdad es que me preguntaban compañeros de la prensa esto, que si yo esperaba un proyecto así, pues la verdad es que como la imaginación es libre y el pensamiento lo es, pues tú imaginas, proyectas ilusiones en tu cabeza y hay una cosa que vengo observando de hace mucho tiempo. Cuando proyectas algo con mucha intensidad durante muchísimo tiempo, por el mismo cansinismo, entenderme, terminan cumpliéndose muchos de los sueños. Esto lo he venido observando. Yo, cuando Rafa me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un encuentro con la gente y tal? Vale, lo podemos hacer. Y yo dije, no, vamos a hacerlo, sí, no, lo vamos a hacer. Y yo insistí, vamos a hacerlo, y aquí estamos. La tontería muchas veces es desear las cosas. No, quiero decir que sí que es cierto que yo venía proyectando desde hace muchísimo tiempo el anhelo de poder tener entre mis brazos, abrazar un proyecto tan bonito como este de la Chispa de la Vida. ¿Por qué? Me preguntaban, ¿llevarías los personajes tuyos de la pequeña pantalla al cine? No, en absoluto, porque creo que conviven muy bien y respiran muy bien en ese espacio, en el espacio televisivo, pero en el cine me apetece contar otras cosas. Me apetece tener la oportunidad de crecer como actor, estar al servicio, si así se precisa, de un guión y contar una historia distinta y abrir el abanico, sacar otras cosas que me apetece, ¿no? Pero a cara descubierta. Hace bien poco respondí a esto, no me apetece en absoluto entenderme a la vieja del visillo a la gran pantalla, porque creo que es otro formato y conviven muy bien en la parodia, con el guiño del público de que estamos haciendo, moviéndonos en la estracanada, en la parodia, pero cuando la gran pantalla precisa que las historias que cuentes tengan gran dosis de realidad, sean para comedia o sean para drama. Entonces, no me apetecería nunca llevar. Me parece que un niño ha preguntado algo, ¿sí? Hola, bonita, ¿cómo te llamas? ¿Quién ha hablado? ¿Puedes levantar la mano? Dice, levántate, si está de pie. Es que es una... O sea, tenemos las medidas adultas y tenemos que adaptarnos un poquito. ¿Cómo te llamas? ¿Tenemos un micrófono que podamos...? Le da vergüenza, pero si hay adultos al lado que saben cómo se llama. ¿Cómo se llama? Talía. ¿Y qué pasa? Está Talía ahí en lo suyo. Muchas veces es... No quiere decir nada. Muy bien, Talía, eso demuestra inteligencia por tu parte, porque el silencio cuando se rompe es para mejorarlo. Y has considerado que no hay que romperlo. Te pareces a Del Bosque, al entrenador de la selección española, que no habla apenas, pero cuando habla verdaderamente tiene cosas importantes que decir. Le admiramos, le respetamos y le queremos, que nos ha dado muchas ilusiones y seguro que no las va a volver a dar otra vez. Así que, Talía, si no preguntas nada, te preguntaré yo a ti. No te dejan para más, se ha agachado, está diciendo, no quiero que se fije más en mí. Talía, eres una niña muy guapa, según puedo percibir por aquí, aunque te veo las cejas en plano cenital. Así desde arriba, te veo así. Pero tienes lo poco que veo de la frente muy bonito. Y las cejas muy bonitas. Talía, ¿estás bien? ¿Qué tienes ahí? ¿Eso, qué es un corchopán de esos? ¿Qué es un corchopán? Bueno, Talía, si es que los niños como tú dais alegría a este tipo de eventos
y está muy bien, o sea que no, ya te dejamos tranquila. Vale. Pues yo creo que podríamos compartir algunas anécdotas del rodaje de La Chispa de la Vida, porque ha sido un rodaje muy peculiar, porque José Mota, quien veis tan inquieto en televisión, interpretando personajes que a menudo se mueven mucho y con un ritmo muy trepidante, en La Chispa de la Vida, quienes la acabáis de ver podéis constatarlo, y quienes no, cuando la veáis también, está quieto casi toda la película, interpreta con la mirada, con pequeños gestos de la cara. Esto es muy cinematográfico, esto es James Stewart, hablábamos antes, ¿no? Con pequeños gestos de la cara, con pequeños movimientos de la barbilla. Esto es algo realmente complicadísimo y contrasta mucho con lo que requiere los sketches televisivos. A menudo, en otras ocasiones Sí, no. yo era consciente de que antes de entrar en el proyecto, y sobre todo en cine, ¿no? Menos es más. Cualquier cosa que hagas en una pantalla enorme se magnifica muchísimo, y yo sabía que lo que me tocaba precisamente era hacer hincapié en la contención y ser capaz de contar la historia desde lo mínimo, ¿no? Y bueno, yo creo que se consiguió esto, ¿no? Lo que se estaba buscando. Por otro lado, es verdad que durante muchos años me he movido mucho, entonces el cupo ya lo tenía relleno, era algo que no tocaba. Y te contaré que fue complicado abordar el personaje en una cama de hierro, que eran los hierros de los encofrados de las obras, y que no resultó demasiado cómodo, ¿no? Os contaba antes en la sala de proyección que fue muy incómodo. Tenía, no sé si esto lo he dicho, me estoy repitiendo, es el déjà vu de la cabeza vuestro. Entonces tenía una especie, me hicieron como una pletina de hierro que me sujetaba la cabeza, encima de esa pletina, como os he dicho antes, el pelo, para dar la sensación de la nuca de la cabeza, y la barrita, ¿no? Y debajo en el pompis, pues un sillón, como una especie de sillín de bicicleta. Y eso era todo lo que me separaba de los hierros del encofrado. Cuando fuimos a Cartagena, Chimo, ¿qué mes era exacto? Enero, febrero, hacía un frío impresionante. Cuando estuvimos en la Berlinale, en la rueda de prensa, yo contaba que, porque me hablaban de la temperatura, digo, 2 grados bajo cero, 3 grados, digo, esto aquí en Berlín es asaros, vivos, pero allí en Cartagena es verdadero frío, y más, es curioso lo que compruebas, ¿no? Cuando estás quieto y están, bueno, pues preparando otras cosas y no pueden, bueno, me ponían, llevaba 4 camisetas de termolactil debajo, 3 calzoncillos, no sé si esto lo he contado, ¿lo he contado? No, esto sí no lo he contado. Bueno, 4 camisetas, la camisa, la corbata y la chaqueta, ¿vale? Entonces era como un gato de yeso. Yo de aquí verdaderamente sabía que estaba, pero vamos, tocaba y no notaba nada. Pues cuando me levantaban era como Drácula cuando se levantaba, o sea, no podía doblar. 3 calzoncillos, que claro, y además son calzoncillos de estos de pata larga que ciñen en la pierna. Aunque yo tengo las piernas como un jilguero, pero quieras que no, eso presiona. Entonces no podía doblar. A pesar de eso estaba helado, totalmente helado. Tanto que Alacant, la casa de helados de aquí, me hizo una... No es Alacant, es la Gijonenca. La Gijonenca. ¿No? Bueno, pero bueno, son cercanos, ¿no? Es de Alicante. De Gijona. Estaba totalmente helado y les pedí, por favor, digo, Alex, ¿sería posible poner unos calentadores debajo, unas estufitas? Y tuvieron que poner unos cables, 3 o 4 calentadores, y entonces se quedaban encendidos y cuando hacían acción lo apagaban. Entonces yo no sabía por qué. Digo, pero vamos a ver, si no hay ruido, ¿por qué lo apagáis? Dice, hombre, pues porque se ve rojo y parece una parrilla, parece que te están igual que si fueses una morcilla ahí tumbado. Digo, bueno, pues si la gente muchas veces está... la gente está viendo la película, está en sus cosas, que mañana tengo que ir a comprar 2 barras de pan, o sea que si es más bien dar la idea, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, esto ocurría, ¿no? Me acuerdo que pasaban, yo creo que tenía numeradas hasta las gaviotas, porque pasaban, como diciendo, chínchate, me daba la impresión de que se reían de mí, nunca mejor dicho. Y eso fue lo más duro, junto con lo que creéis que os he contado de la estatua.
que me agarré. ¿Quién no sabe la historia de la estatua? Por respeto a ello, muchachos. Voy a contarlo, ¿vale? Pero voy a ser más breve. Bueno, había la secuencia de la estatua donde veis que me agarro, eso lo hice yo, realmente. Había un especialista de Reyes Abades, que es el señor que se dedica durante años y años y años a hacer estas cosas. Entonces tiene especialistas pues que los cogen de un arnés, lo suben y se suspenden a 40 o 50 metros y tan tranquilos. Y entonces sales de la iglesia, pues en los tiros de cámara estaba muy limitado, porque el tío iba, en la estatua iba escondido, asomaba así un poco como diciendo, asomo para... pero se veía que no era yo. O sea, no. Entonces le digo a Alex, tío, lo hago yo. ¿Estás seguro, chiquitín? Tal, no sé cuánto. Sí. Y pues él me dice chiquitín. Además, Alex tiene una cosa muy curiosa, que cuando se arrima a ti, está hablando contigo, te coge la oreja. Y te pega unos tientos, entonces tú ya como lo sabes, pues lo deja y dices, ya se hartará. Dale ahí. Entonces hace así y se va. ¿Es mentira esto? Es verdad, ¿no? Es muy curioso. La verdad es que es adorable. Alex es como un osito. Es verdad, no, lo digo de verdad. El trato ha sido fantástico. Y entonces le convencí de que me pusieran a mí el arnés, me ataron al arnés, me pusieron como el braguero, metálico, debajo, y el cable que me unía con la estatua. Y entonces, pues nada, apretaron con alicates profesionales ahí todo, pla. Eran unas mariposas de aluminio, que me acuerdo que ras. ¿Y vas apretado bien? Dice, sí. Digo, dale otro poco, por si acaso. Entonces le da y ya lo deja, prueba, y hago... ¡ah! Vale, pero todo esto con el suelo a una distancia que ya asustaba, estaría a un palmo del suelo, ¿verdad? O sea, me gusta no jugar con las alturas, no por nada, sino por si te caes. Y, dale, ¿está José? Sí. Dije un sí más que otra cosa por compromiso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Dale, acción. Digo, para un momento. Dije para porque me acordé que muchos se han matado por no mirar la mariposa una vez, la de aluminio. Es verdad, me acordé, como he dicho antes, de Brandon Lee, que no sé si fue un compañero o él en una escena se pegó un tiro con una bala de fogueo. Es una bala de fogueo, pero si está cerca te mata. Y no te mata por una semana, te mata para siempre. Entonces, me acuerdo y digo, no sea que por no mirar la mariposa una vez, vayamos a tener una tontería de nada. Entonces, para hacer el favor, mirar otra vez. Miraron la mariposa, apretaron con alicates, vuelvo a insistir, profesionales, ras. Está, dale. Y entonces en ese momento pensé la tontería, digo... A ver, no muchos, pero algunos sí se han matado por no mirar la mariposa una segunda vez. Digo, por la tontería. Es verdad que yo me dije a mí mismo, digo, pasa menos. Entiendo lo que te decir, pero alguno pasa. Digo, no sea yo que sea de ese grupo y no de los de no. Y entonces paró otra vez la cosa y entonces vino, no, hombre, no. Digo, sí, mira y dale otra vuelta. Eso no daba vueltas ninguna, si estaba a tope ya, o sea, no cabía más, el alicate ya daba de plac. Claro, yo comprobaba todo, porque es que el cerebro en esos momentos, cuando te ponen a 50 metros de altura, que hay edificios en Valencia que no miden eso. Bueno, vale, no eran 50, eran 40. ¿Cuántos eran de verdad, Chimo? ¿40? No, si habría 35 o 40. Entonces, la cabeza piensa mil cosas, porque el brazo de grúa me llevaba al centro del anfiteatro y ahí estaba solo, con la estatua, que siempre es una compañía de agradecer, pero tampoco es que hablase mucho la estatua, o sea, hombre, tal. Y cuando iba a la segunda vez, paré otra tercera vez, digo, escúchame, ya por tontería mía, míralo otra vez, miró cables, entonces ya la tercera vez dije, si me mato, que sea ya porque me toca realmente. Porque todo esto, ¿sabes qué pasa? Que como el cine nos educa y nos deseduca, que no existe eso, pero yo lo digo, es que yo vi Destino Final. Y vi que las tuercas se aflojaban solas. Digo, no. Entonces yo iba colgado, iba de aquí, un poquito como diciendo, como se te ocurra torcer el ala un poco, vamos.
me agarro, ¿te acuerdas de los dibujos animados que se caía el correcaminos? Este iba detrás. ¿Y cuál era? El coyote, El coyote, ¿no? era el que caía. El coyote, pero si no se daba cuenta no se caía. ¿Os acordáis? Llegaba a un precipicio y hacía así. Vosotros sois la cámara, hacía. Como diciendo, me voy a matar seguro. Se daba una pausa que era de agradecer. Pues decías, qué bonito gesto que me tenga en cuenta en este momento. Y hasta que no terminaba de contárnoslo, no caía. Hacía como diciendo, sí, sí. ¡Brum! Y se veía esa manchita al final. Qué crueldad de dibujos animados. Nos quejamos ahora con los dibujos de los niños, estos manga por hombro que hay. Y eran terribles, era una violencia absoluta. Bueno, pues eso. Entonces ya dije, si me mato, que sea porque me toca. Finalmente, y no me maté, macho. ¿Verdad? Al final estoy aquí con vosotros. Y fue muy curioso porque, claro, Tallafé, Manuel Tallafé, el que me tiene sujeto, que ¡no te sueltes! Estaba agarrado, tenía la mano, yo creo que tenía una correa agarrada. Pero era más peligroso también. Sí, era muy peligroso, lo que pasa es que él yo creo que lo aumentó también un poco. Es decir, es verdad que había un cortado grande, y que acojonaba porque estabas a pie de esto, ¡agárrese, por Dios! Tal. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo, como os he contado, tenía que abrazarme a la estatua, porque si no, claro, en los cables cantaban, yo no podía estar así, tenía que abrazarme y con el otro brazo me tiraba y yo pensando, suelta ya, que esto es una película que me vas a rajar, porque claro, tiraba con verdadera fruición el tío. Y luego le cuento y dice, joder, macho, qué mal lo he pasado. Dice, tú estabas ahí en la estatua, pero es que yo estaba, digo, tendrás cara, tío. Se acojonante, macho, o sea, compañerismo en ese caso es cero, nulo. Y no, al final salió bien y todo ok, ¿no? Pero ese fue un momento muy curioso pero un momento de peligro fue el beso con Salma. Sí, porque claro, en la proximidad, pues tú das el beso, pero claro, por tu cabeza pasa abierto hasta el amanecer y la ves bailando con la cobra, con esas caderas perfectas y esas cosas que quieres que en ese momento dices, venga, va, no importa. Sí importa, pues dices, no sé cuándo yo volveré a estar aquí otra vez, pensaré. Y no, todo lo contrario, me notaba súper cortado porque realmente dice, qué tímido eres. Digo, no juguís con la salud, a ver si te quemaras y todas esas cosas. No, fue un placer, la verdad que me llevó, fue súper sencillo. Realmente, cuando en una pareja de baile la que llevas es la mujer. Y yo creo que en eso es lo mismo, te dejas llevar y al final cuando me tira, hay una secuencia al principio que me tira antes de irme al trabajo y no se me escoyuntó esto el cuello, yo no sé. Pero claro, se fue el cuerpo y al rato la cabeza. Así, pom, como diciendo, ven para acá. Y sí, no, fue muy curioso. ¿Cómo fue ese encuentro con Salma Hayek? Pues fue un encuentro muy bonito. Me río porque me he hecho gracia a mí mismo, fíjate qué tontería. Muchas veces. Fue un encuentro muy bonito. Nos encontramos, venga, va, lo voy a contar, en el Hotel Wellington de Madrid y somos muy falsos todos. Os voy a explicar por qué. Porque claro, yo llego a esa cena, digo que no se me note que yo no estoy acostumbrado a ver divas de estas de Hollywood. Entonces, ella estaba allá y yo llegué, tuve un pequeño pérdida de equilibrio de la pierna, de los mismos nervios iba el labio así, y esto digo, quieto. Esto es como 10 metros antes de entrar al hotel, digo, es verdad, pues llevas el corazón así un poco alterado, entonces ya entras y vas embarado, te sientas y suenan los pernios. ¿Qué tal, Salma? Encantado. Ay, pues me hablaron tanto de ti porque, claro, allá no llegan los programas, ya me dijeron qué tal. Digo, venga, si me ves, no disimules. No, ella, como sabéis, vive en París, aunque es mexicana. Esa tos, ¿se va a poner usted un poquito de azúcar? Por la noche, ¿quién ha tosido? Usted, señora, y con limón y agua caliente. Y se la toma hirviendo, que eso cura.
es verdad que quema, pero una cosa por la otra. O sea, el quemado por el curado. Yo porque me tengo que salir de la conversación y decirle a esa señora, están las cabezas muy malas. Entonces, vuelvo al tema. Estuvimos en ese encuentro, sí, Andrés Vicente, ella y yo. Y estuvimos cenando y no cenas. No cenas porque tú realmente te ponen un buen filete y masticas bien, haces ras, o sea, saboreas. Y era de aquello de... como si no te gustara. Estás cenando por cenar. Incluso me dejé un poco. Que el filete tampoco... Era un restaurante de estos de comida, se practica el minimalismo. Es decir, petit pois le crème à la dîner de Carlos. Y es una zanahoria hervida. No. Y ponen poco. Que está bien que se preocupen por el régimen de uno, pero es que yo he pedido un plato que me lo pongan y me dejé un poco, pues digo, para que piense que va uno sobrado. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Más que nada. Entonces cenamos. ¿Queréis postre? Pues bueno, yo me sumé, digo, ¿qué os apetece? Tampoco porque normalmente esto no funciona así. Cuando tú vas con amigos, siempre hay un listo que pide postre por ti. ¿No os habéis dado cuenta? Dice, a mí me va a traer una bomba de chocolate, que ahora se llevan mucho estas, que pinchas y se derrama todo el chocolate. Y como es un loco de los dulces, esto le pasa a Santiago Segura. Dice, amiguete, pídete la tarta de queso y yo que tú me pediría el sorbete de mandarina, de verdad, delicioso. Y entonces dices, bueno, pues cojonudo. Te lo traen y está de aquí. Está con el este y hace ras. Perdona un momentito, ras, tal. Entonces come lo suyo y 3/4 de los demás. Es una técnica que yo evidentemente no pude usar esa noche con Salma, pues me la ha enseñado Santiago. Es un poco lo que se llama el picoteo, estar en todos los corrales y en el tuyo. Y no, estuvimos cenando y charlando ahí, pues yo quiero... Y la verdad es que es una persona súper comprometida con el proyecto, es una persona maravillosa, súper cercana. Ha sido para mí un placer trabajar con ella. No me esperaba una persona... pues eso, tan cercana y tan sencilla. Y en eso he tenido una gran fortuna. Y luego el resto de compañeros, Fernando Tejero, que ya le conocéis, que es un actor extraordinario, Antonio Garrido, Blanca Portillo, Juan Luis Galiardo, pues todos los que conformaban el equipo artístico, ¿no? que era un placer estar ahí. Usted no, usted se va a tomar, en vez de limón, pues claro, ya se lo he dicho a la señora, me daban a mí azúcar caliente con agua, muy caliente, que me dejaba yo la garganta, yo no sé, costumbres de las señoras de antes. ¿Quién ha tosido por ahí? Siempre son mujeres. Bueno, y este fue el primer encuentro. Entonces, es verdad que yo le dije, digo, Salma, os he contado, digo, yo necesito que haya una relación estrecha en el sentido de cariño, pues necesito quererte un poco, se lo decía de verdad, con absoluta sinceridad, porque digo, va a ser muy chocante que hablemos en esa cercanía y que no nos hayamos contado dos cosas, ¿no? Y no hubo demasiado tiempo, porque tuvimos que... La película se aceleró muchísimo. Me hubiera encantado, Chimo, tener un mes más, pero no se dispuso de tal tiempo y al final, pues la primera secuencia que tengo es una secuencia súper complicada, ¿no? Porque lo primero que rodé con ella es cuando me quedo solo con ella y tengo esa charla tan íntima y bueno, pues la verdad que lo fuimos sacando. Inmediatamente hubo química entre los dos y fue muy bonito. Y luego os contaré que cuando terminamos el rodaje, Salma me regaló, llevaba un amuleto, un colgantito de oro de una Coca-Cola, por lo de la chispa de la vida, y el último día de rodaje me lo regaló, y lo tengo en casa. El jueves he quedado porque el oro ahora sabéis que vale. Eso es una broma, porque eso no lo venderé nunca. Lo llevo ahí en el alma, me encantó el regalo, precioso. O sea, una primera experiencia en la que cambias de registro con respecto al tono empleado en televisión, plenamente satisfactoria. Salma, los compañeros, Alex de la Iglesia, es un lujo.
Sí. el que ese proyecto caiga en tus manos y bueno, había mucho miedo también porque había inseguridad, que cómo la gente va a encajar esta historia, pero era tanta la apetencia que tenía y las ganas, y en el momento en que me llegaba la película, de contar y de sacar mi otra parte como persona y como artista, que estaba ahí durante mucho tiempo, porque es verdad que nos habían ofrecido ya cuando estaba con Juan algún proyecto en cine mucho más ligero, y la verdad es que nunca me apeteció. Yo creo que mereció la pena la espera porque bueno, pues es verdad que, como os he dicho antes, el cine está para emocionar hacia la sonrisa o hacia lo emotivo, y esta era una historia que me apetecía mucho contar, muchísimo. La experiencia en la proyección, bueno, muchos de vosotros estabais, ha sido que en cuanto se han encendido las luces no había dado tiempo que varias personas dejaran de sollozar, estaban todavía muy conmovidas por la interpretación. Es verdad que echamos vaos de cebolla en la sala, pero bueno, no sé, esto ha podido influir finalmente en que la gente se haya emocionado. Bueno, este era el objetivo, ¿no? Conmover a la gente, porque al fin y al cabo lo emotivo, tenemos cierto rubor al llorar, nos da vergüenza, y sobre todo a los hombres, es como algo, y es muy hermoso en ciertos momentos poder desahogarse, llorar y sacar cosas que llevas dentro, y conmover al público hacia eso, pues también es bonito, porque yo considero que la película es un drama emotivo y que te invita al llanto en un momento, pero es un llanto bonito, no es un llanto desgarrado, ¿sabes? El personaje muere, pero también esa patada a la maleta nos da una puerta abierta a la esperanza, a creer que tal vez merezca la pena y apostar por unos principios, ¿no? Y por un camino. ¿Hasta qué punto somos capaces todos de llegar intactos en qué kilómetro de la carretera, ¿no? con la dignidad intacta? Pues eso es muy complicado, porque yo creo que todos, ante una necesidad extrema, pues seguramente caeríamos, ¿no? Pero esto nos hace recordar que en circunstancias normales pues hay que mantenerse firme, en pie, y luchar por lo que creemos, y más en estos momentos que hay una crisis tremenda, ¿no? Yo considero que hay también crisis de valores, se han perdido valores éticos, morales importantes, y que estamos en un momento de desorientación, de pérdidas de muchas cosas. Lo hablaba con mi amiga Rosa hace unos días y es verdad, nos dejaron un legado precioso nuestros abuelos, nuestros padres, y gran parte de esa cultura sabia se ha perdido. Eso es lo que considero yo. ¿Perdón? Es verdad que es una pena. Sí, yo creo que tampoco quiero ser catastrofista y pensar que todo es negativo, es mentira. También hay cosas maravillosas, ¿no? Y hay una juventud ahí empujando estupenda, pero bueno, yo considero que es lo que tiene la globalización. Trae cosas que no me gustan en absoluto y cosas que sí. ¿Qué no me gusta de ahora? Pues por ejemplo, el móvil. Estamos todos emborrachados con el teléfono móvil. Y nunca un móvil había incomunicado tanto de cerca a las personas como ahora. De lejos nos comunica, pero de cerca es que cada uno está en su cosa, en su mundo. Y es horrible. O si no estás así, estás... Perdona, sí. Entonces al final vamos a tener que hacer llamadas para comunicarnos con el que tenemos al lado. Perdona, sí. Es que es horroroso. Por ejemplo, las videoconsolas y todo esto, que yo creo que depende del uso, ¿no? Del nivel de uso, ¿están bien o están mal? ¿Qué no me gusta? Pues no me gusta la individualización. Estamos en una cultura para mí de individualización, que cada niño se mete en su burbuja, con su juego, es autosuficiente y tal. Yo creo que ese aislamiento de grupo, considero, bajo mi punto de vista, que nos necesitamos, está muy bien que nos comuniquemos y estemos juntos. Por eso yo soy una de las personas que a mí me gusta asistir al cine, y ir a la sala, y yo tengo en casa un proyector y tal. No es lo mismo. En realidad son grandísimas excusas para juntarnos, porque nos necesitamos, y eso cada vez lo tengo más claro. De una manera indirecta, yo soy de un pueblo pequeño, Montiel. Bueno, pues como ahora ya hay mucha gente que no conozco, porque llevo mucho tiempo fuera en Madrid, pero
durante un largo tiempo, hasta los 20 años, yo vivía en Montiel. Es un pueblo de 2000 habitantes. Y me acuerdo, hace 8 años, en una de las veces que fui, visité el cementerio con mi madre y me encontré en las lápidas las típicas fotitos que te ponen, los que han fallecido, y reconocí caras que yo no sabía que esta gente había fallecido y me conmovió de una manera extraordinaria, porque forman parte de mi vida, es el paisanaje que yo he consumido, y la gente, en cierta medida, hablo bajo mi punto de vista, me importa. Luego cada uno pues es cada uno, ¿no? Pero no sentí una sensación, no me gustó aquello, no me gustó. No gusta que el paisanaje que ha compuesto tu alrededor se vaya yendo, no gusta. Y dicho esto, no quiero entristecer la sala. Pero como Nos hablábamos, moveremos entre la risa y lo contrario. como hablabas de los jóvenes hace un momento, y hay en la sala algunos que quieren seguir por el camino del cine, estamos a tiempo de algún consejo. A la gente nueva que se quiera dedicar a esto, que no, que muchas gracias, que somos muchos y si estáis muchas gracias. Hombre, no, tú sabes que no. Todo lo contrario. A la gente nueva, mira, voy a contar una cosita y ahora me preguntas, que a la gente nueva que tiene una ilusión y un pensamiento, les diría, y además me he encontrado unas chicas, yo no sé si eras tú una de ellas o antes, no, que estaban preparando un corto, erais vosotras, o cine o producción, ¿no? Erais vosotras. Y mira que están, y me ha alegrado mucho que me digáis eso, porque los sueños hay que perseguirlos. Hay un libro que ahora se ha puesto de moda, pero es algo que yo siempre he sentido dentro de mí, El secreto, que cuando proyectas algo es como que todo el universo ahora se alía en favor tuyo y tal. Ahora, no, eso ha sido siempre. Yo cuando, os contaré una cosa muy íntima, que no suelo contar, pero cuando tenía 13 años, con un compañero de mi pueblo, Juan Antonio, me acuerdo de su nombre, era fin de año, estábamos viendo, me acuerdo, en un monitor, era por la noche, a Fernando Esteso actuando en el programa especial, y le dije, algún día creo que voy a hacer el especial de Nochevieja. Y me miró y dice, venga. Y cada vez que voy luego me lo recuerda. O sea, quiero decir que hay certezas, hay un lenguaje no escrito dentro que nos lleva y hay códigos que uno mismo siente, la inteligencia emocional, la inteligencia intuitiva, todo esto conforma y desde luego las mejores decisiones son las que se toman con la inteligencia intuitiva. Así que si vuestra intuición es seguir en esto, yo os pediría que por favor no sigáis, porque si no me vais a arruinar a mí y ya vuelvo a insistir en lo mismo. He dicho eso. Sí, me preguntabas, o ibas a decir algo. Aparte de la película, me ha gustado mucho. El guión, que es fabuloso, que tiene. El guión de la película. El guión... Es muy bueno el guión, muy bueno. Me cuesta mucho decirlo, pero no es mío. No es mío. Pues mira, el guión es de Randy Philman, que es un guionista que recordaréis por una película que no tiene absolutamente nada que ver, que es Tango y Cash. ¿Os acordáis de aquella película? Pues ha escrito algunas. Es un guionista americano y Alex cogió y adaptó el guión para España. ¿Por qué? Porque la historia no transcurría, como os podéis imaginar, escrita por un americano en un teatro romano, en Cartagena. Eso ha sido una adaptación que Alex de la Iglesia, Andrés Vicente Gómez, con buen criterio hicieron, y me parece muy bien, porque tiene mucha ironía que el circo mediático todo se cuente en un teatro romano. Es un sitio muy adecuado y todo transcurre ahí. Entonces, el guión americano original, ¿qué nos contaba? Pues nos contaba la historia de que a un tipo, se iba a un hotel cualquiera y en el hotel tenía un accidente porque lo habían tirado y estaban construyendo otro nuevo, se metía por donde no debía y efectivamente se clavaba un hierro en la cabeza y acudían todas las cámaras, todo. Entonces, eso nos pareció un poco extraño. Yo no sé si eso ocurriese en España. Se darían citas y tan urgentemente tantos medios de comunicación. Nos pareció muy raro eso. Como que Estados Unidos, no sé por qué extraña razón, se presta
o porque no lo hayan contado así a través de las películas, pero en España hubo que hacer coincidir, si os dais cuenta, la inauguración del Teatro Romano. Cuando yo llego es porque están inaugurando el Teatro Romano. Y cuando a mí me ocurre eso, las cámaras acuden porque ya están allí. Y entonces sí, todo transcurre con naturalidad y normalidad. Pero el guión está escrito por el americano y retocado muy bien por Alex, de la Iglesia. La película, No le deja hablar a la criatura, usted. Es mayor. Os dejan paso los mayores, ¿eh? A los jóvenes. No, diga, es broma. que la película, señor, es fabulosa. Muchas gracias. Y la dirección, la interpretación, todo, el guión, todo. Bueno, Muchas esta gracias. película, ¿cuánto tiempo hace que se estrenó? Que yo no la conocía. ¿Ves? Pues esta película era yo entonces pequeño. Sí, pues hará ya fácil, hará... ¿Por qué hacemos esto cuando calculamos el tiempo? ¿Qué tendrá que ver el ojo? Es como que nos asomamos así en la ventana del otro lado a mirar, a ver, en el almanaque. Sí, hará ya un año. ¿No se ha presentado al Oscar esta película? A los Oscars. Sí. No, bueno, hombre, nuestra intención es que hubiera ido a los Oscars, pero yo lo hablé con Alex, digo, lo importante, porque dése cuenta una cosa, caballero, lo importante no es tanto que te den el Oscar y subas a recogerlo al escenario de la gala de los Oscars. Lo importante, sí, es importante eso, pero lo más importante al fin de cuentas es hacerte con él, es decir, esperar al oscarizado en la puerta con toallas y porras, toallas mojas, darle un palizón y hacerte con el Oscar, y luego que tiran y busquen que yo ya estoy en Andorra, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Eso va por otro conducto. Si lo importante al fin de cuentas, pues claro, la gala, bravo, tal, enhorabuena, tal, todo eso se pasa. Pero tenerlo en casa, eso se queda ahí para siempre. Le miro al señor así y dirá, pero bueno, ¿y este tío? Eso de las toallas, caballero, no lo haría nunca. Contrataría a otra persona para que lo hiciese. De verdad, yo no soy violento, yo solo me asomaría a que lo hicieran. Ahora sí es tu turno. Vale. José, yo tengo... Muchas gracias. Sí. ¿Sí? ¿Perdona? Es que yo no iba a ser menos que el señor. Si usted ve lo guapa que es, no se le ocurre cortarla a la chica. ¿Cómo te llamas? Se ha puesto roja y eso que es de noche. Lo he visto. ¿Cómo te llamas? Pilar. Eres guapísima, Pilar, por favor, ¿te puedes poner de pie? Que te vea todo el mundo la cara más salada que tienes. Gracias, Pilar. Que me gustaría saber cómo te metiste en el personaje, si te costó, si me podrías dar algún consejo, porque de hecho ya 3 cortos y bueno, me gustaría que me dieras un consejo. El consejo que te puedo dar es que con 3 cortos, si los empalmas con Tesafil, tienes casi un largo, que es lo que yo haría. No te molestes más porque está la cosa muy mala. ¿Y para qué? Sí que somos muchas ya. No, el personaje me costó. Bueno, lo estuve preparando, además quiero mencionar a un compañero mío, Marcos Ortiz, un compañero que estudió arte dramático y que me ayudó a preparar el personaje durante 20 días. Estuve ensayándolo en mi propia oficina, realmente porque en lugar de... Tuvimos muy poco tiempo para el ensayo, como bien sabes, y me lo preparé bastante concienzudamente. Trabajé muchísimo porque sí, ahora hablando en serio, sabía lo que me estaba jugando. O sea, yo no podía dejar escapar esta gran oportunidad. Y me lo preparé muy a fondo, ¿no? Entonces, en eso Marcos era muy duro, decía, no, por aquí vamos a tirar. Y como tiene un criterio que es parejo a lo que yo pienso y todo eso, pues entre los dos le dimos forma al personaje. Y luego, pues Alex, al verlo, pues le pareció correcto y él iba corrigiendo cosas de última hora y haciéndolo. Y sobre todo el reto, o sea, el miedo, pero no... Esto me pasó, por ejemplo, el miedo, es que no he querido que el miedo domine las cosas en las que me toca disfrutar.
me pasó en Los Productores, un musical que hice en Madrid con Santiago Segura, que es una obra de Mel Brooks. Y entonces me acuerdo el día del estreno que vino Mel Brooks y vino toda la prensa del musical. De repente estás en el camerino y el miedo te golpea en el sentido de que estás en el camerino y piensas, digo, Dios mío, si ahora salgo y de repente me quedo en blanco, ¿qué hago? Pues ¿qué haces? Te quedas en blanco y cantas inglés inventado. La gente no está eso. Cuando se enteren ya de la traducción ya me he ido yo como en el Oscar Andorra. Estoy en otro sitio. Entonces lo que pensé, y esto es verdad, que no me gusta. Digo, lo último que querría Mel Brooks es que uno de sus actores en un musical que ha escrito él esté sufriendo. No merece la pena. Digo, fuera, y cambié el chip. No hay que dejar demasiado sitio a la inseguridad, al miedo. Es verdad que el miedo yo creo que nos gobierna gran parte de nuestra vida. Entonces no tengas miedo. No tengas miedo a volar. No tengas miedo y no tengas prisa. Si te tienes que esperar, te esperas, que somos muchos. No, pero es verdad. No tengas miedo. No dejes que se adueñe de ti. Si tienes un sueño, llévalo adelante. Porque uno en el fondo sabe lo que uno es. Entonces se trata de proyectarse ante los demás lo que tú eres por dentro. Ahora pensarás que yo soy... ¿Qué soy yo? No sé qué estarás pensando. Este muchacho es un poco tonto, pensarás. No, pero no tengas miedo de ser tú misma y de luchar y tal. Estamos atravesando momentos complicados, pero igual que las compañeras hay que trabajar. Y es verdad que ahora hacerse un hueco en el escaparate es más complicado, pero también hay más oportunidad de exhibir, es decir, de salir. Cuando yo empezaba con mi compañero en televisión, estaban las autonómicas y Televisión Española, la 1 y la 2, pero la que cantaba era la 1. Ir a la tele era ir a la tele. Está en la tele, nadie decía, ¿qué tele? No, la tele. La 1, no era la 1, era televisión. Y me acuerdo que una noche nosotros actuábamos, me he ido a esto, pero creo que os puede interesar. En el año 1987 actuábamos en una sala que se llamaba Windsor, que está en la Plaza del Callao, en Madrid. Y una noche vino a vernos Hugo Stuben, porque necesitaba cómicos para un programa que se llamaba ¿Pero esto qué es? Y vino a vernos a la sala, vio la actuación, coincidió que esa noche funcionó extraordinariamente bien, se puso el público en pie, sin poner chinchetas en los asientos ni nada de eso, y luego me acuerdo que entró al camerino y fue, lo recordaré toda mi vida. Quiero que vengáis al programa, bueno, no os podéis ni imaginar lo que supuso aquello, ese fue el cambio radical, porque hicimos 3 programas, otros 3, y fue el principio de cuando estaba con mi compañero que hacíamos aquello de ojo al dato. Tú eres muy joven y no te acordarás, pero tu mami, ¿está aquí tu mami? Bueno, le voy a preguntar la edad porque falta de educación, pero tu madre se acordará. Y es verdad que ocurre una cosa, a medida que vas cumpliendo años, no tienes la sensación de que tú eres tan mayor como los años que te cuentan. O sea, que tienes. Es decir, yo tengo 46 y yo me siento igual que cuando tenía 33. O sea, que es verdad que la mente no parece que no viaja a la misma velocidad, ¿no? Y eso está bien, hay que intentar no tener el esqueleto lo más joven posible, eso sí, útil para seguir teniendo ilusión y proyectarte y hacer cosas, ¿no? No. Yo creo que esa es la base de la persona. Lo importante es la base, peinarse y afeitarse. ¿Tú te crees que es serio una señora que me está preguntando algo en serio y responderle esta chorrada? Señora, perdóneme, no me lo tenga en cuenta. ¿Hay alguna pregunta por ahí también? 2 preguntas. ¿2? Ansia rota. La primera, ¿cómo consigues darnos una sonrisa en momentos tan críticos como en la peli? Pues por necesidad vital, mía propia. De verdad, yo debería de pagar por estar aquí ahora mismo porque me siento súper feliz, súper a gusto y es terapéutico para mí. Yo creo que esto es una necesidad. El cómico está en esto porque huye de otras cosas. Yo me acuerdo, yo estoy en esto porque huyo y por venganza. Te lo voy a explicar. Es
Me acuerdo que en el colegio la maestra me preguntó, la tutora que tuve, doña Mari Carmen, que por cierto, luego se vino al Ginet, aquí a un pueblo de Valencia, a seguir dando clases a niños. Y era Ciencias Naturales, la asignatura me dijo, José, me levantaba, entonces me llamaban Pepito. Pepito, sí, Ciencias Naturales. ¿Para qué sirven los huesos? Y yo dije, para echarlos al cocido. Y me pegó 2 reglazos enormes, plac, plac, en las manos, porque era lo que se estilaba entonces. Cuando provocaba risa, la costumbre era pon las manos, tal, y era, digo, esto no, esto es erróneo, no puede ser que yo esté dando felicidad a los demás y me sea devuelto un palo en cada mano. Decía, no, joder, úntate ajo en la mano que parece que la regla rebota, una mierda. Nos untábamos ajo, yo no sé esas tonterías que se dicen muchas veces en los pueblos, úntate ajo que al dar parece que... No, daba y como se ponía rojo, del ajo untado te picaba más luego. O sea, llevaba premio, pero a peor. Entonces juré venganza eterna. Digo, me tengo que demostrar a mí mismo que no, que haciendo humor puedo hacer felices a los demás y yo también. O sea, una justa recompensa, que no me den reglazos y todo eso. De esa manera es por lo que yo estoy aquí, por culpa del cocido. Vale, la segunda pregunta, ¿no? Y soy un gran aficionado de las temporadas y los gestos esos que haces, ¿de dónde los sacas? Esos los saco de los propios programas. Voy, miro y los hago. Bueno, eso es, no sé, innato. Me imagino que te salen chorradas y las haces, ¿no? Hay 1000 gestos, ¿no? Igual que hay 1000 maneras de andar de la gente. Se me están ocurriendo 1000 chorradas, ¿no? Le comentaba a un amigo cuando ha aprovechado el señor lo de la petaca para fugarse. Se está dando a la fuga, ¿no? Y también es peligroso a estas horas ya. ¿Cómo ha dicho usted? Tu barrio es peligroso. Está la cosa muy mala. Usted si ve que le van a hacer algo, les hace el cangrejo ruso, hace así. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Una navaja o qué es eso? Muy bien. Eso es precioso, hombre. Porque si alguien se arrima, eso está muy bien. Como ya tiene el de pegar la tarasca con la tijera y dice, por favor, ¿qué hora tiene? Y no termina y le pega con la tijera. Bueno, pues caballero, gracias por estar aquí. Gracias. Fíjate, estaba contando una cosa muy curiosa, que en las discotecas la importancia del lenguaje gestual y visual. La gente cuando va solo a los sitios se piden una copa y la copa te permite tener un porqué de estar solo, porque estás solo y estás de aquí. Tiras un poco de aquí, miras y como que estás en el ambiente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no estás haciendo el tonto. Ahora quito la copa. Lo mismo, quieto. O sea, es absurdo. Es como la toma de tierra. La copa es la toma de tierra. Si no estás... Bueno, ¿este tío qué hace aquí? Claro, o sea, ¿dónde te agarras? Es decir, hijo mío, ¿qué haces aquí tú? No sé, yo he pasado por aquí y me han echado, me han soltado. Es importante, no hay un lenguaje físico gestual que nos tiene atados, queridos hermanos. Y no sé por qué he dicho esto, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno. Quería preguntar una cosa. Bueno, Espera un momento, le voy a bajar la risa a la señora que está al 7. Ahí ahora. Ya. ¿Dónde está la pregunta? Sí, ¿Te puedes levantar un momento? ¿Cómo te llamas? Juan Luis. Juan Luis, te lo digo con el... O sea, si haces un anuncio de Fido Dido, lo clavas, macho. Te lo juro, tío. ¿Te pareces?
Un montón, Juan Luis. Eres actor, ¿no? Sí. ¿Y te llamas? Juan Luis. Digo, a ver si ha cambiado el nombre, porque muchas veces estas cosas, en el poco tiempo me extrañaba, pero... Juan Luis, cuéntame. A ver, no es una pregunta, es algo que he visto. Que lo de que hay muchas viejas al visillo es verdad, porque ya he visto 2 o 3 y me espían. Tú no sabes lo que hay por ahí. O sea, está la gente en los asuntos de los demás que no te imaginas. Esto de la vieja al visillo es tremendo porque, claro, yo creo que lo hemos vivido todos. No sé cuántos de aquí tenéis pueblo. ¿Tenéis pueblo mucho? Yo me acuerdo de ser pequeño y ver esto. O sea, mirar por las ventanas y ver de aquí. Mirabas y hacían así. Y se iban, a lo mejor había una pareja y se asomaban y decían: Golfo, soy... Y este ruido era mítico, porque esto lo he oído yo, que esto es ya lo máximo de golfería, sin decir ni una palabra. Era esto, cuando veían a lo mejor retorcimiento de besos de tornillo y todo esto, asomaba y hacía así. Es tremendo, pero bueno, eso ha conformado la parte de la España, ¿no? que nos ha tocado vivir y que también está muy bien. Y de hecho yo, fíjate, también de la vieja del visillo va de la mano Blasa, la viejecita de velo negro, que cada vez desafortunadamente quedan menos, que han estado en el silencio sacando adelante generaciones y generaciones de familias y han sido cero reconocidas en su trabajo. Y han estado en el olvido más absoluto. Mujeres dedicadas con muchísimo esfuerzo, y lo digo de verdad, y yo cuando hago a Blasa trato de ponerla de manera indirecta en el sitio que creo que debe tener cuando llamo a Punset, a Eduard Punset, y nos ponemos a hablar del cosmos, del origen del universo y de todas esas cosas, porque en el fondo inconscientemente las quiero situar en el sitio de inteligencia que creo que tienen. Y han estado, ya te digo, cero consideradas. Entonces quiero decirte que la parte B es esa, la del visillo, de husmear a ver qué tal, pero la parte positiva es que había, aludo a lo de antes, una gran sabiduría que ellas eran portadoras, y eso, pues, bueno, se está perdiendo en parte también, ¿no? Cada vez hay menos, es cierto. ¿Y cómo encuentras cuando creas todos estos personajes y estás haciendo un retrato de la sociedad que hemos vivido y además incluso histórico? ¿Cuál es el proceso? Porque sí están ahí en el paisaje, pero tú haces una transformación que las hace mucho más reales. Lo que haces es mostrar la realidad a través en de el eso. código del humor nos venimos a reír, pienso yo, de qué nos hace gracia, pienso yo. Pues nos hacen gracia nuestras propias ruindades vistas en otro. Cuando vemos que esta señora mira y hace ¡uy!, es que entendemos ese sentimiento en nosotros, en mayor o menor medida, pero lo entendemos. Lo que no nos gusta es que se rían de nosotros directamente, pero nosotros reírnos de nosotros mismos, vistos en el de enfrente, eso sí nos gusta. Y yo creo que el humor, lo que hago es meterle dosis de, a veces un poco de exageración o de... para que aflore todo eso, porque yo creo que los grandes personajes que han pegado, véase Rowan Atkinson o el propio Torrente, son en realidad un compendio de ruindades y la gente le divierte. El humor tiene mucho de esto, ¿no? Entonces ese es mi código de trabajo para prepararlo. Yo seguiría aquí toda la noche con vosotros, pero no sé si... Sí. Señora. Sí, tenemos un micrófono por allá que llega veloz. En este momento Mari Carmen luce el lencería y afina con... ¿Veis? ¿Qué veis? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Soy María Dolores y espectadora de los programas José Mota. Hay una frase que yo la aplico y a lo mejor existe el copyright. Parece ser
que tu padre decía las gallinas que entran por las que salen. Sí. Eso creo que lo aplicaba cuando las gallinas suyas entraban en el corral ajeno. Sí, sí, yo conté esta historia una vez. Sí, yo lo he leído, creo que lo he leído o te lo he oído comentar. Yo ahora eso lo aplico a los euros. Uno mira, se mira el saldo del banco y piensas los euros que están entrando por los que están saliendo en el IBI, en los gastos de comunidad, y entonces eso me reconforta un poco. Lo que pasa es que ha dejado los euros que salen de la gente que se los lleva a otro sitio por la quema. También es verdad, pero vamos, Están saliendo. Pero esa frase la repito yo muchas veces. Sí, Los bueno, es euros un que poco la ley de la compensación, ¿no? Sí. ¿Qué perdemos y qué ganamos? Eso es, sí. Nunca se tiene todo. Cuando haces algo, dejas cosas en el camino. Yo cuando me dediqué a esta maravillosa profesión, pues dejé vivencias en Montiel, amigos y cosas, y a veces me acuerdo y trato de recuperar esos momentos perdidos, pero no se puede estar en todos sitios, no se puede estar. ¿Por qué? Porque a mí en este momento también me apetecería estar en una marisquería degustando una cigala a la plancha, una cigala tronco grande. Se lo dije al productor y me dijo, sí, chato, ve esperando tú que ya lo vas a tener ahí. Sí, es por eso, la ley de la compensación. Contaría la anécdota, pero es muy larga, de lo de las gallinas, pero sí. ¿Sí? Hola. ¿Micrófono? ¿Llega a tiempo? Mari Carmen esta vez ha cambiado de vestuario y luce un estampado en flores. Vale, que has dado vida a muchos personajes tuyos, creados propios, pero también algunos personajes de animación que para mí son muy especiales gracias a tu voz. Muchas gracias. Y a la personalidad que les has dado, y me gustaría que explicas un poco la experiencia del doblaje. Bueno, como he dicho antes, yo empecé doblando cajas de embalaje. Y no, mira, me encantaba y me llamaba mucho la atención las voces en las películas, que os voy a contar una anécdota. Se están perdiendo esas voces entrañables de las películas antiguas. Os digo concretamente, tú eres demasiado joven y no sabes de qué película te voy a hablar, pero es Ben-Hur. ¿Cuántos de aquí habéis visto Ben-Hur? Por favor, recordar esta voz, que es muestra de otras muchas. Me explico. Baltasar, ese señor que se acerca a Charlton Heston y le dice, con esta voz, recordarla por favor, ¿eres por ventura el joven que busco? Hay un momento entrañable, a mí la película me encanta, que está Cristo en la cruz, están crucificándolo, y le dice Charlton Heston a Baltasar, al hombre este, rey mago a la postre, que dice, ¿y para ver esta injusticia me has traído hasta aquí, Baltasar? Dice, ¿qué ha hecho este hombre para merecer tan alto castigo? Y dice, cargar con los pecados de la humanidad. Pero es que son voces maravillosas. Eso son sutilezas. Ahora, cuando os la acabo de hacer, habéis caído en la cuenta. O esas voces de lo que el viento se llevó. Juro por Dios en mi vida que nunca volveré a pasar hambre. ¿Os imagináis por un momento lo bonito que sería llegar a un bar y pedir una ración? Por favor, me pone una de gambas y que el camarero hablase como Baltasar. Por favor, camarero, una de gambas. Enseguida se la pido, señor. Por favor, sin más demora, una de gambas. Es otra dulzura, es otra cosa. Ahora te lo vocean. ¡Paletro, paletro! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Digo, ¿pero por qué se tiene que enterar todo el mundo de lo que quiero? Y estos restaurantes donde te sientas a cenar y ahora se te sienta la azafata esta moderna de así americana, se te siente y dice, hola. Pero como si te conociese de toda la vida. ¿Qué vas a tomar? Yo te recomiendo esta hamburguesa, tal, no sé cuántos.
y tocan una campana, yo no sé si está en el Fridays que tocan un campanuco, cumple los años alguien, y ¡oh! ¿Pero qué esperan? ¿Que yo me alegre? Pues si yo no conozco a esa persona de nada. Y empiezan todo esto de las películas americanas, es que estamos americanizados por completo, totalmente, es tremendo. La gran diferencia, por ejemplo, el doblaje, hablando del doblaje, el lenguaje de doblaje no es exactamente el de la vida cotidiana, se habla de otra manera. Por ejemplo, la policía cuando tienen al secuestrador arriba en la terraza es ¡vamos, muchacho! ¡Si bajas ahora tendrás un juicio justo! ¿Me has oído? Y el de arriba ¡no! ¡No soltaré a la vieja! ¡Sabéis muy bien lo que he pedido! ¡Quiero un maldito helicóptero, Johnny! El caso es que está hablando violento, pero dice, joder, qué bien habla, macho. Esto no pasa en la vida real. En la vida real, como suba para arriba este de dos hostias, vas a bajar ligero. Es otra cosa. Perdón por el taco, pero... Es que se habla muy bonito. Por ejemplo, Terminator, cuando entra y le pide las gafas, la moto y tal, le dice, necesito tu ropa, tus gafas y tu motocicleta. Ahora. Y le dice el otro, amigo, has olvidado decir por favor. ¿Perdona? En mi calle no se hablaba así. En la mía, ojo, cuidado. En la mía no. Es que es bonito. Por eso creo yo que los actores que cometen el error de doblarse a sí mismo en medio de voces de doblaje, porque el actor se dobla bien, se dobla con voz natural de la vida, normal, entonces queda mal porque todo está bello, todo está dicho, vamos, sabes muy bien que nos queda demasiado poco tiempo, Johnny. Es todo impostado, todo... Y no, pero fuera de broma hay gente maravillosa, grandes actores haciendo doblaje. Tuve la gran fortuna cuando estuve en Sonobloc, en Barcelona, de conocer a Vidal, no me acuerdo del apellido, que dobla a Richard Gere y todas estas voces tan bellas. Y es un lujo verles trabajar. Pero claro, tú imagínate que Richard Gere, en un momento, cuando tiene que decirle estaría el resto de mi vida contigo, se lo dijese así. Oye, estaría todo el resto de mi vida contigo. No es lo mismo. O en Gladiador, por ejemplo, ¿por qué no te vuelves y nos dices tu nombre? Y dice, mi nombre es Gladiador. Coño, dices, joder, espera. Aquí hay solera, ¿me entiendes? Y dice, ¿por qué no te vuelves y nos dices tu nombre? Mi nombre es Gladiador. Es distinto. O imaginaros esas versiones de películas americanas hechas aquí en España por actores grandísimos, entrañables, maravillosos, que ya no tenemos entre nosotros, que han sido verdaderos monstruos, joyas, como por ejemplo López Vázquez. Y le digan, ¿por qué no te vuelves y no dices tu nombre? Y diría, mi nombre es Gladiador. O por ejemplo, Manuel. Que murió, Manuel Alessandre. Manuel Alessandre, ¿no? ¿Os acordáis de él? Qué voz. ¿Por qué no te vuelves y nos dices cómo te llamas? ¡Ay, va, me llamo Gladiador! Lo digo desde el cariño y el respeto más profundo, porque han sido gente, yo que me he educado con ellos y recuerdo películas tan entrañables como Un millón en la basura, de todas estas películas, ha sido maravilloso. Entonces, bueno, el mundo del doblaje es todo un mundo. Con Manuel Alexandre hay una anécdota curiosa que a él no le gustaba nada en Calabuch, la película de Berlanga, como se acostumbraba a doblar las películas después. Manuel no estaba disponible en el momento del doblaje, estaba haciendo otra película y contrataron a un actor que le doblara. Y siempre decía eso de, me pusieron la voz de Clark Gable y entonces ya no valía nada la película. Qué bueno. Le pusieron una voz de galán, ¿no? Me lo encontré por la Castellana andando, se murió con 90 y muchos años.
95, 96 años, Manuel Alessandre. Tendría 92 años, que creo, no creo estar equivocado en la edad. Y estaba yo parado en un semáforo en la Castellana, subiendo hacia Plaza de Castilla, y cruzó el señor Alessandre por el paso de cebra con 90 y tantos años. Me dio una ternura tan grande, un golpe de cariño, de decir gracias por tanto tiempo. No pude hablar con él porque cruzaba, le reconocí, porque han sido, pues eso que os hablaba de cuando yo fui a mi pueblo y me encontré con esto, ¿no? No gusta ver cómo se van los que te han dado cariño realmente y te han hecho feliz por momentos, ¿no? Y toda esta gente pues se va y así es. Más. Sí, a mí me gustaría decir unas cosas. Lo primero, que he disfrutado mogollón con la película. Y lo segundo, una pregunta, que cuando te ofrecieron el papel y leíste el guión, ¿te preocupaba que la gente viera al José Mota cómico? Me preocupé yo en que eso no ocurriera. O sea, era muy consciente de que tocaba contar otra historia y no quise que en ningún momento hubiese el mínimo guiño. De hecho, hubo una secuencia hay una secuencia en la peli que Alex se empeñó y él es un gran defensor de ella. Yo como no quería que hubiese nada más mínimo, que es cuando me pongo yo a cantar heavy y todo eso, que fue una secuencia que salió en el momento, ¿no? Pero no, me ocupé muchísimo de que eso no pasase. Ahí no me tocaba en la película estar gracioso, para nada, sino que fuese creíble lo que estaba pasando. Yo eso lo tuve muy claro desde el primer momento. O sea, no, lo tuve muy claro, la verdad. Una pregunta. Habéis hecho una película que se llama La chispa de la vida, pero en sí para ti, ¿qué es la chispa de la vida? ¿Cuál es? La chispa de la vida es, pues, la conciencia, ser consciente o lo máximo posible de que esto, la vida, es un regalo maravilloso, que tenemos que estar aquí el tiempo que nos toca y disfrutarlo a tope. Y eso conlleva mucha ilusión. Cuando tienes ilusión, el motor ilusión lo mueve absolutamente todo. Entonces, para mí esa es la chispa de la vida, el mantener la ilusión por las cosas. Y yo creo que la ilusión parte de la consciencia. El otro día os contaré que tengo un amigo que en Madrid se llama Cipri y tiene mucha relación con hospitales de niños enfermos y todas estas cosas, ¿no? Y me invitó el otro día. Suelo ir cuando puedo a visitar hospitales porque con muy poco haces felices a niños que lo necesitan. Entonces te das cuenta, sales de allí y dices, pero ¿de qué me quejo, Dios mío? Somos unos inconscientes. De vez en cuando deberíamos de pasar pequeño tiempo en sitios así para salir y darnos cuenta de lo bonito, de lo bello que es estar bien y poder disfrutar de la vida. Pasamos demasiado tiempo cabreados. Y hay una película que alude mucho a esto que se llama Una historia americana X. Edward Norton termina con una cosa que me encanta: la vida es demasiado corta para estar cabreado, hay que ser feliz. Y tendemos a dar importancia a cosas que no la tienen, y en ese sentido sí que a medida que han ido pasando los años le he ido restando importancia y preocupación a cosas que antes me preocupaban. Y he recordado siempre que mucha persona mayor me ha dicho, si yo tuviese tu edad, ay amigo, no pasaría por cosas que he pasado, sobre todo en cuanto a preocupaciones. Así que disfruta todo lo que puedas y pásatelo bien. Mi pregunta es sobre, ya que has dado ahora tu gran salto al mundo del cine con esta película, porque aparte de las participaciones en Torrente y todo eso, este es un grandísimo papel, por lo menos yo lo entiendo así. ¿Cuál crees que es tu futuro inmediato? ¿Qué es lo que crees que te mereces ahora, más allá de lo que te gustaría? Me imagino que, al igual que es el sueño de todos, pues también, pues claro. ¿Qué crees? No, ¿qué voy a hacer? Una cosa es lo que yo, en realidad me siento muy feliz de estar trabajando en una cosa que me parece me siento privilegiado por estar haciendo un papel que trata de entretener a la gente.
Saliendo de la película, una señora me ha venido y me ha dicho algo muy hermoso. Dice, gracias por la felicidad que nos has dado a mí y a mi familia durante tantos años. Y digo, caramba, o sea, es que te compensa todo, ¿no? Entonces, ¿qué haré? Pues seguramente no quiero abandonar del todo el humor, porque he estado muchos años haciéndolo y probablemente haré algún proyecto más, pero sí que quiero volcarme también mucho en la ficción, o bien en serie de televisión, y hay un par de proyectos de cine, que quiero. El cine, en medida de lo que pueda, no quiero abandonarlo, aunque es un mal momento para hablar de proyectos, porque se produce muy poco y es un momento malo, pero desde luego no me apetece abandonar, porque he sido inmensamente feliz, y también quiero que la gente de mí conozca a otro José, no solamente me proyecte como el cómico que conocen, sino, bueno, pues mover a emociones de otro tipo también, que también están dentro de mí. ¿Había otra pregunta allí? Que yo me acuerdo cuando hacías Cruz y Raya, que me gustaba mucho de pequeña, que me resbalaba del sofá cada vez que lo veía, viéndome. Desde entonces hasta ahora, ¿cuánto tiempo hace que eres humorista? ¿Y qué camino elegiste para serlo? Pues bueno, llevo 22 años en este oficio de intentar hacer más feliz a la gente, o sonreír o reír.